Tercer bloque de Debates por Canal U. Vamos a ver ahora, en un pequeño repasito de cómo concebían el Estado o la presencia estatal, cómo debía ser para cada uno de estos dos personajes, para Sarmiento y para Alberdi. Ya hemos ido repasando las formas de gobierno, la manera en que había en la educación, la inmigración, qué presencia debía tener el Estado. Lo vemos y seguimos hablando. Escuela pública, participación ciudadana en escala municipal y distribución de la tierra en pequeñas parcelas constituían los fundamentos del proyecto de país sarmientino. El Estado, entonces, tenía un papel más importante que el que le asignaba Alberdi, para quien debía ser, fundamentalmente, el garante último de los contratos y el custodio del orden. Alberdi no confiaba, como Sarmiento, en la capacidad de la escuela para transformar a los nativos en ciudadanos virtuosos y sujetos laboriosos, sino más bien en lo que llamó la pedagogía de las cosas, es decir, que la fuente genuina de toda enseñanza eran las costumbres y los hábitos. El tiempo y el crecimiento económico harían su trabajo. Alberdi nunca perdió la fe en Europa como el modelo a seguir. Sarmiento reemplazó ese faro por otro, los Estados Unidos. Alberdi tomó rápida conciencia de que a pesar de que Sarmiento parecía decirlo todo, había sin embargo mucho que callaba y quiso señalar sus silencios. Cuando Sarmiento ocupó la presidencia, Alberdi continuó fuera del país. En este nuevo exilio, escribió que el drama que desunía a los argentinos no era Rosas, como había pensado antes, sino Buenos Aires, a la cual Sarmiento se había plegado. Y también habló del crimen de la guerra contra Paraguay, algo que Sarmiento prefirió callar. Algunas cosas cobran bastante actualidad, ¿no? Cuando se habla de el país o lo que uno desune al país. Pero vuelvo al principio, ya lo vamos desgranando, en esa concepción de Estado. Se ve una concepción de Estado más liberal de Alberdi, digamos, claramente, ¿no, Susana? Yo entiendo que sí, que Alberdi tenía una concepción europeizada de lo que era el Estado. Me parece a mí que estaba imbuido de las ideas. Inclusive él hace todo un recorrido allá por los años 1840 por el norte de Italia, y él va viendo qué es lo que se produce en todas estas regiones y hace constantemente un análisis comparativo con los estados sajones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en realidad no nos olvidemos que Alberdi toma la Constitución norteamericana como modelo. Como modelo, ¿no es claro. Y hace agregados muy importantes, ¿no es cierto? Ella señaló recién el preámbulo. En el preámbulo lo más importante, ¿no es cierto?, para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino, eso no está en el preámbulo norteamericano. Y esa generosidad tenía que ver con la necesidad de crear un país que era desierto, ¿no es cierto?, un país poblado. Y este es un problema que tenemos actualmente, porque tenemos que repoblar a Argentina. Tenemos el 50% de la población alrededor de Buenos Aires. Eso hay que volver a repoblarlo. Y tenemos, digamos, muchas provincias que prácticamente son un desierto todavía. Alberdi dice gobernar es poblar, digamos, sí. Pero ¿cómo lo desarrolla ese concepto? Bueno, el primero es que hay que descentralizar. Toda la inversión que hace el gobierno nacional desde hace muchos años, ¿no es cierto?, está hecho todo para que la gente vaya a Buenos Aires. Y para que viva en Buenos Aires, para que tenga la electricidad más barata, para que tenga... eso hay que terminarlo radicalmente. Primera cosa. Y segundo, ¿no es cierto?, nosotros estamos en condiciones de recibir a mucha gente, ¿no es cierto? No solamente los venezolanos que están viniendo en este momento, sino que podría venir mucha más gente al país y hacer realmente productiva. Pero realmente nosotros estamos sin infraestructura. Otra de las cosas importantes de Sarmiento, comenzó a traer los ferrocarriles. ¿Se da cuenta? Otra cosa que hace falta actualmente. Tenemos que volver de nuevo a esa primera etapa, ¿no es cierto?, a tener infraestructura en el país para que la producción no se vaya todo a Buenos Aires, ¿no es cierto?, sino que sea para todo el país, un país rico como el que tenemos, y que tenemos muchas condiciones humanas entre las personas que están en la Argentina, pero las tenemos muy desarrolladas. Ahora, yo creo que la más importante similitud que tiene aquel periodo con esto es que a estos hombres se les ocurrió
meter el dedo en la llaga, o sea, tocar los problemas de fondo. Y eso es lo que no se quiere hacer, o no se puede hacer, o no se sabe hacer actualmente. Todos son parches. Se quiere arreglar la justicia, parche. Se quiere arreglar la economía, parche. Se quiere arreglar el problema de la infraestructura, son parches. ¿Se da cuenta? Acá hay que tener de nuevo una idea globalizada. Por eso yo lo felicito por haber tocado este tema. No tanto por el recuerdo histórico, sino por la similitud que tiene ahora. Los temas principales de hoy son la educación, el trabajo, ¿no es cierto?, y la tecnología. Los tres problemas que había en ese momento. Sí. ¿Se da cuenta? Lo mismo. Había que traer las industrias que habían comenzado a hacerse en Europa, por ejemplo. ¿No es cierto? Victoria, digamos, ¿le encontrás similitudes a ciertos periodos? Sí, hay algunas similitudes, pero también, bueno, hay que tener algunas precauciones, ¿no?, con las analogías rápidas entre el pasado y el presente. Esta cuestión, esta idea del gobernar es poblar y del desierto, el desierto es una figura, digamos, es una representación. Nosotros sabemos que estaba poblado y que además también tenemos que sacarnos, digamos, de la cabeza nuestro mapa actual, ¿no?, y proyectarlo en 1852, porque el territorio efectivamente dominado de lo que se podría llamar la Argentina en ese momento no era el actual, era bastante más chiquito, digamos. El territorio es más chico, la integración es menor, entonces no es lo mismo, digamos, no tenemos que proyectar ese mapa que tenemos hoy y que, digamos, que muchos de los diálogos no se tienen en cuenta las comunidades originarias que poblaban esos territorios. Las comunidades originarias, las comunidades rurales que tenían sus modos de vida establecidos desde mucho tiempo anterior, y además cómo fue la apropiación de esos territorios recién después del 80, ¿no? Ya era otro contexto, digamos, el del Estado y el de estos elementos de los proyectos que estaban barajando tanto Sarmiento como Alberdi. Entonces, cuando Alberdi dice gobernar es poblar, está presuponiendo toda esta cuestión del vacío, que el vacío es tanto el vacío demográfico, así lo entendí él, como que no hay gente, pero también es el vacío productivo. Son tierras que no se están usando productivamente, no están incorporadas a la economía. Son esos dos frentes los que está atacando con esta idea de gobernar es poblar. Pero bueno, no es hoy la situación, no es esa misma situación. Cuando, bueno, en una de las partes del tape dice las críticas que señala Alberdi desde afuera, dice, sigue siendo, bueno, él dice, sigue siendo Buenos Aires lo que divide a la nación. Digamos, ¿por qué lo señala ahí? Para él se va volviendo cada vez más claro que la oposición, digamos, la tensión que desgarra, digamos, lo que sostiene esa lucha constante no es tanto unitarios o federales, o la oposición entre partidos, o la oposición de modelos, sino que en definitiva todo tiene que ver con el motivo económico y fiscal de Buenos Aires versus las provincias. La provincia de Buenos Aires monopoliza la aduana, y hasta que esas aduanas no se nacionalicen y toda esa renta pueda distribuirse para toda la nación, cualquier proyecto es inviable sin eso, ¿no?, que es lo que le pasó a la Confederación urquicista. Bueno, ahora, cuando se habla de la presidencia de Sarmiento se dice le quedaron muchas cuestiones inconclusas por hacer. Logra desarrollar el proyecto educativo, trae los ferrocarriles, pero la cuestión del reparto de la tierra, la cuestión del monopolio del comercio de Buenos Aires, digo, esas cosas le terminan quedando truncas, ¿no? Pero yo creo que ningún presidente puede concretar todo lo que aspira, y máxime cuando de lo que estamos hablando era de una persona jurídica naciendo, o sea, recién estaban haciendo, en tiempos históricos, es poco tiempo, me parece. Yo creo que el reclamo a Sarmiento tendría que cesar por dos cosas: por el ferrocarril, que inclusive lo dice el propio Alberdi en algún momento, el ferrocarril cambia las costumbres de las gentes, lo dice así. Y el tema educativo, yo creo que eso es insuperable. Además hay otro tema en el educativo, y es el uniforme. Yo creo que esa nota de igualar, para mí hace que lo demás sea muy difícil de llevar a cabo, y yo creo que hasta el día de hoy hay cosas que no hemos podido concretar tampoco, ¿no? ¿Se le reclama mucho a Sarmiento, Jorge? Digamos, bueno, si hay algún reclamo es porque él continuó la guerra del Paraguay, que fue realmente un genocidio lo que se hizo en el Paraguay,
y lo comenzó Mitre, pero lo terminó él, incluso le costó la vida a un hijo de él, ¿no es cierto? Y que es una de las cosas que realmente, digamos, es una cosa negativa. Más allá de que, bueno, él no fue el que lo inició, él fue el que lo terminó, lo que sea, pero en definitiva, digamos, y para eso hay un libro de Alberdi, ¿no es cierto?, que es el Crimen de la Guerra, ¿no es cierto?, que bueno, que tiene mucha importancia porque también, yo soy político también, así que también vuelvo a referirme a las cosas actuales. Todavía tenemos violencia en el país, ¿te das cuenta? Y la violencia es otra de las cosas que hay que erradicar. Se da cuenta, no solamente la de la guerra, también las violencias internas que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que bueno, y que yo creo volvemos de nuevo sobre el tema de la educación, sobre el tema de la moral, sobre el tema de los principios, ¿no es cierto?, que en definitiva la Constitución tiene una serie de ideas, fuerzas que incluso hay que reforzar. Hay normas, por ejemplo, que incluso podríamos agregar otras cosas, ¿no es cierto? Los norteamericanos hablan en la Declaración de la Independencia y la búsqueda de la felicidad. Los argentinos también necesitamos la felicidad. Y la Constitución no lo dice, pero debería de decirlo, porque es una idea fuerza, ¿no es cierto? Necesitaríamos la fraternidad, que tampoco lo dice, el lema de la Revolución Francesa. Son ideas fuerza que deberían reforzar hoy día, más que nunca, ¿no es cierto?, las ideas fuerzas que tiene la Constitución. Son ideas fuerzas, pero entiendo que hay que llenarlas de contenido, ¿no? Sí, contenido. ¿Y qué le parece? Eso es un poco la ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo. Hay a veces, algunos pueblos que propugnan la igualdad, la fraternidad, pero son hacia adentro y hacia afuera son bastante desiguales o no propugnan la fraternidad. En principio es válido para todos. Claro. Estamos hablando de la idea fuerza. Lo que decía el doctor Gentile sobre, Victoria, sobre violencia, en el Crimen de la Guerra, Alberdi señala claramente, matar es un crimen, robar es un crimen, aunque sea en una guerra. Entonces yo creo que es una síntesis tan clara, ¿no? O sea, y por eso habla del crimen, no dice el crimen en la guerra, sino que la guerra en sí misma es un crimen. Y todos los actos criminales, aunque estén en una situación que creo que este libro fue dedicado a Sarmiento sin duda, creo que ameritan una reflexión profunda en los argentinos porque hasta nos estamos tratando violentamente, retomando lo que dice Jorge, ¿no? Te pido que guardes para el próximo bloque lo que quería decir. Ya venimos y seguimos en Debates por Canal U hablando de Sarmiento y Alberdi.